Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Guerra de los 7 años. ¿Y qué fue de esta guerra? Bueno, decir que la Guerra de los 7 años fue una larga guerra de carácter internacional librada entre los años 1756 y 1763, la cual se dio o se peleó entre muchas potencias europeas y se trasladó a sitios tan lejanos como India, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. También decir que no fue solo una batalla, tampoco se concentró en un solo lugar. Fueron 70 batallas libradas mayormente, pero no exclusivamente en Europa. Continuemos hablando un poco más sobre esta guerra de los 7 años, particularmente hablar sobre su origen. Bueno, decir que este conflicto comenzó cuando el Imperio Austriaco decidió por intereses económicos recuperar el territorio de Silesia, que se encontraba en manos de Prusia luego de la Guerra de Sucesión Austriaca. Sin embargo, el Reino de Prusia se anticipó al ataque e invadió los territorios aledaños con el fin de protegerse. También decir que la disputa territorial, sumado a los intereses coloniales e internacionales entre Gran Bretaña y Francia, desató una serie de conflictos bélicos por la supremacía mundial entre dichas potencias europeas. Y por último decir que esta guerra es considerada de carácter mundial, ya que no solo abarcó Europa, sino también América, el norte de África y otros diversos puntos de conflicto. En total se contabilizaron más de 70 disputas armadas alrededor del mundo. Continuemos hablando sobre las causas de esta guerra de 7 años. Bueno, decir que las dos principales causas de esta guerra son las que veremos a continuación. Bueno, la primera causa fueron las hostilidades entre Francia e Inglaterra por intereses de supremacía colonial y territorial en todo el mundo, incluyendo ataques ingleses a las colonias francesas. La segunda causa fueron los intereses sobre el dominio de la región de Silesia, que generó una gran diferencia entre los reinos de Austria y Prusia. Continuemos hablando sobre la Guerra de los 7 años, particularmente sobre sus características. Bueno, decir que esta fue una guerra muy larga que duró 7 años y se calcula que murieron entre 1 millón y 1.500.000 de hombres, y solo en Europa se pelearon más de 70 batallas donde algunas las ganó un bando y otras las ganó el otro, aparte de las batallas peleadas en América y en la India. También decir que se percibe la supremacía inglesa, pues Rusia firmó el Tratado de San Petersburgo con Prusia y se retiró de la guerra. Por su parte, España no estaba en su mejor momento militarmente y Francia recibió varios reverses seguidos. Sigamos hablando un poco más sobre esta guerra de los 7 años, particularmente hacer un pequeño resumen. Bueno, decir que la pugna entre Francia y Gran Bretaña comenzó en 1756 con el ataque británico a posiciones de los franceses en América del Norte y el ataque a navios mercantes franceses, es decir, se avecinaba el crecimiento de Gran Bretaña como potencia mundial. También decir que el combustible para que se desataran y extendieran los vientos de guerra fueron los distintos pactos o tratados entre potencias, empujados por sus intereses coloniales y ansias de poder y búsqueda de equilibrio de fuerzas. Por último, decir y agregar que el reino de Prusia pelea con el reino austriaco por la región de Silesia y por otro lado el imperio ruso entra en la guerra. También una España debilitada es empujada a la guerra, de lo contrario terminaría perdiendo sus colonias y dominios, así que no quedó otra que medir fuerzas en el campo de batalla. Sigamos hablando sobre las consecuencias de esta guerra de los 7 años. Bueno, decir que tras la pérdida del poder político, militar, económico y territorial en Francia, comenzaron a surgir los ideales de igualdad que dieron lugar a la Revolución Francesa.
Otra de las consecuencias fue que se firmó el Tratado de París, con el cual se intercambian grandes territorios colonizados entre Francia y Gran Bretaña, junto con derechos económicos y comerciales de cada potencia. El control francés sobre la India fue cedido a los ingleses y así también las colonias norteamericanas. También decir que España se vio obligada a entregar Florida a los ingleses y a cambio recuperar Cuba. Francia también recuperó algunos territorios de América Central. También decir que comenzó la revolución de las colonias americanas, principalmente la que luego desencadenaría en la independencia de los Estados Unidos. Otras de las últimas consecuencias que mencionaremos tiene que ver con las pérdidas humanas. Se registró la pérdida de 1.400.000 vidas entre todos los conflictos armados de la guerra y también decir que Austria comenzó a verse como una potencia europea a pesar de que no recuperó la totalidad de los territorios reclamados. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!